Un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Un Redoxon total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de opinión Democracia este martes 21 de septiembre del 2021. En la jornada de entrevistas de esta mañana vamos a abordar algunos temas de coyuntura. El uno, que es un eje transversal en el Ecuador: el combate a la corrupción, que no ha dado los resultados que aspira el pueblo ecuatoriano. Hay impunidad con la justicia ecuatoriana, salvo excepciones, que no se ha podido recuperar todo lo robado. Se estima cerca de 70.000 millones de dólares, con lo cual el Ecuador pudo haber hecho muchísimo desarrollo. Vamos a abordar hoy cómo combatir con éxito la corrupción, cómo recuperar lo robado. Lastimosamente hay que decirlo, no hay voluntad política de la clase dirigente. Aquí llegan solo con el discurso de combate a la corrupción y en la práctica muy pocas acciones se cumplen, primero para sancionar que termine la impunidad y luego, lo fundamental, recuperar lo robado en el Ecuador. Otro tema que vamos a abordar esta mañana tiene que ver con este escándalo en la Asamblea Nacional. En lugar de estar pensando en la solución, en contribuir, porque quien propone los proyectos constituyen el Ejecutivo, pero debiera la Asamblea acompañar para contribuir a la búsqueda de soluciones a los acuciantes problemas que tienen los ecuatorianos. Hoy está un escándalo, ayer lo fue, antier igual, por los famosos contratos, intento de compras de vehículos. Ahora el escándalo por la compra de alimentos para los actos, las solemnidades que tiene la Asamblea. Por favor, mientras aquí hay un 70% que está en condiciones de desempleo o subempleo o empleo precario, en la Asamblea Nacional siguen haciendo contratos. Y aquí quizás no es cuestión de discutir si la empanada vale $6 o $1, como ayer justificaban las autoridades. El problema es esa imagen de un contrato de $100.000 cuando debiera haber austeridad, controlar el dólar, no los $10, el dólar que debiera gastar la Asamblea Nacional. ¿Qué sucede si suspenden en un acto social el paso de empanadas? Por favor. Eso no le interesa al Ecuador y por eso la imagen de la Asamblea Nacional se ha deteriorado y continúa en picada. Solitos ellos, gran parte de los asambleístas, por cierto, hay excepciones que hay que destacarlas, se encuentran en esas condiciones. Y también un hecho que queremos resaltar: se anuncia para este viernes el envío del proyecto de ley de oportunidades que anunciara el Ministerio del Trabajo, que confirmara el Ejecutivo. El presidente Lasso tiene previsto enviar este viernes. Hoy hay un artículo muy ilustrativo del economista Walter Spurrier Vaquerizo en Diario El Comercio, en donde da cuenta, según su versión, que llega la ley Metro a la Asamblea Nacional, en donde va a estar la reforma laboral, la reforma tributaria. Veamos cuál es la respuesta de la Asamblea, porque el país está cansado de los bloqueos.
basta ya de los bloqueos, los discursos, como decía el líder social cristiano, muy bien el día sábado, muy bien con el plan de vacunación, pero no está cumpliendo. Por favor, si Jaime Nebot estuviera en el poder, si le pediríamos cuenta en 100 días, si ha hecho todo lo que prometió, imposible. Pero ese es el discurso político que en el Ecuador no le hace bien. Ojalá todas las fuerzas políticas pudieran contribuir a la búsqueda, al encuentro de soluciones, que es lo que más reclama la mayoría de ecuatorianos. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas. Tenemos previsto con el ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, que vamos a hacerlo en unos segundos. (6:37) en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a dialogar más adelante. Está previsto la entrevista con el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Temas de interés: la movilidad urbana y sostenible, el acuerdo con la empresa privada para la construcción de obras, el estado de la vía, la relación con los transportistas. Vamos a abordar este tema de interés también, pero mientras tanto nos referíamos al proyecto que va a enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que se está denominando la Ley Metro. Nos referíamos al artículo de hoy de Walter Spurrier, que considera que el presidente Lasso anda muy lento en la reforma económica, que es un segundo Lenín Moreno. De esta índole son las inquietudes de quienes sienten que el tiempo corre y en lo económico las cosas siguen mal. Este es el argumento que señala Walter Spurrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal, columnista de Diario El Comercio. Dice: es comprensible la impaciencia, pero el presidente tiene sus razones. En particular, que su atención se ha centrado en la vacunación. Esta sigue ahora, se amplía a los mayores de 2 años, pero ya marcha sobre ruedas. La vacunación permite suavizar el distanciamiento social y el teletrabajo. En julio, algunas ramas de la producción ya superan en ventas las de antes de la pandemia, lo cual es muy saludable, lo que señala Walter Spurrier, muy saludable en la reactivación de la economía ecuatoriana. Añade Walter Spurrier que ahora toca lo económico. El gobierno no puede reactivar con la política del régimen anterior, que consistía en más gasto público financiado con deuda. El resultado fue una deuda paquidérmica que produjo un crecimiento de tortuga. Lasso plantea reformas para un funcionamiento más eficiente en la economía. El dinero siempre es escaso, hay que hacer que rinda esos recursos. Desde el primer día, el presidente reformó lo que está en su potestad. Esto parte del artículo de Walter Spurrier Vaquerizo, un reconocido economista, director de Análisis Semanal, que tiene el gusto de atendernos esta mañana. Quisiera saludar a Walter y decirle cuáles son los hechos positivos, cuáles son las incertidumbres de lo que hoy sostiene en su artículo en Diario El Comercio. Llega la ley Metro. ¿Cómo ve este panorama en las condiciones económicas luego del éxito en el plan de vacunación? Pero hay voces que cuestionan, que critican que se ha demorado tanto y que no está cumpliendo con lo prometido, como dijo el sábado último el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Muy buen día, Walter Spurrier. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, bueno, como ha señalado, el primer punto es que Guillermo Lasso se enfocó en los primeros 100 días en la campaña de vacunación, que ha sido un resonante éxito que hasta sus principales detractores tienen que reconocer. Pero mucha gente que tenía expectativas que Guillermo Lasso desde el primer momento lance un plan de reactivación, otros pensaban en unas reformas económicas,
a otros una combinación de ambas cosas, sienten que eso todavía no ha empezado. Entonces, hay también la preocupación de si podrá Guillermo Lasso hacer las reformas que ha planteado, ya que se presentó un programa cuatrianual junto con la proforma del 2021, en que básicamente era una continuidad con lo que había hecho Lenín Moreno. Entonces, en ese panorama se presenta el que este viernes Guillermo Lasso va a ir a la Asamblea en persona, llevando un proyecto de ley de unas 1000 páginas, donde van a estar todas las reformas económicas que él tiene planteadas para poder reactivar la economía. Entonces, podríamos decir que este viernes iniciaría esa segunda etapa, de entrar a fondo a los cambios económicos. Entonces, el punto es que qué va a pasar con esa ley, qué pasa si esa ley no es aprobada y es rechazada, y si va a poder Guillermo Lasso darle un giro a la economía para hacerla que crezca y salgamos de esta crisis. Entonces, eso todavía no tenemos respuesta, eso todavía es una interrogante que unos piensan ya para tanto tiempo después de iniciado el gobierno ya debe haberse lanzado, otros dicen no, pues ahora es que ahora se viene con todo ese esfuerzo y todavía es muy pronto para pasar un juicio sobre lo que va a lograr este gobierno económico. Walter, este proyecto sería, por los anuncios que ha hecho el Ejecutivo, una especie, recordará Walter Espurrir, de la ley Trole 1, Trole 2 en el gobierno de Gustavo Noboa. Bueno, por eso es que yo le pongo ley metro, porque ya el trole ya pasó de moda, ahora lo que está de moda es el metro. Pero es lo mismo, cada ley es un vagón, o sea que es una ley que tiene varios compartimentos. Obviamente la reforma laboral que le está planteando para que pueda reactivarse el empleo, hay reformas por el lado petrolero, tanto por el lado de los contratos de participación como por la apertura de que empresas privadas puedan importar combustibles y ofrecernos mejores combustibles a mejores precios. Estaría lo tributario, ¿no? Lo que plantea reforma tributaria, y habría una serie de cosas en otros frentes, ¿no? O sea, incluso cosas quizás con de detalles, como por ejemplo, ahora que han subido tantos los fletes, a lo mejor una reforma que le permita a él cobrar menos impuestos, no cobrar el arancel sobre el exceso de fletes o algo por el estilo. O sea, es posible que va a ser una ley que yo tengo entendido que van a ser como 1000 artículos. Entonces, va a haber un sinnúmero de vagones, probablemente la reforma al mercado de valores, la reforma al mercado financiero. No sé si una reforma al seguro social, porque eso todavía está discutiéndose, todavía no hay un consenso, digamos. Entonces, eso es lo que se viene el lunes y el viernes, y si la Asamblea lo rechaza, como pasado en ocasiones anteriores, con una ley tan extensa, a ver qué hará el gobierno para poner en vigencia o poner en marcha la aprobación de sus leyes. Walter, más aún si son 1000 artículos y en un proyecto urgente en materia económica que tiene 30 días la Asamblea, y si es que ellos argumentan y dicen se está mezclando diversos temas cuando debiera abordar un solo tema, ¿esto pudiera llevar a la devolución al Ejecutivo? Yo creo que sí, yo pienso que podría llevar a la devolución al Ejecutivo, y entonces es muy posible que ahí vengan la consulta popular. Ahora, el asunto es que en consulta popular lo que yo se veo complicado es poner una reforma tributaria. Nadie paga a favor que le suban los impuestos. Si es que en medida de que alguna propuesta incluya aumento de impuestos, porque habrán otras que signifiquen eliminación de impuestos. En todo caso, el panorama para mí no es muy claro en ese sentido, porque yo veo difícil que la Asamblea acepte la ley. Siempre se puede decir que hay un tema, un hilo común de todos los artículos, que es la reactivación de la economía, para sacar la economía de la pandemia. Pero siempre también puede argumentarse que en un proyecto de urgencia económica no pueden tratarse en 30 días 1000 artículos,
porque a lo sumo serán 2 comisiones, 3 comisiones las que tienen que estudiar toda la materia. Entonces, yo pienso que lo probable es que se lo rechacen, como ya vemos que lo rechazaron las ternas, ¿no? Hay una alianza de Pachacuti con UNES y ya han rechazado las ternas. No veo cómo le vayan a aceptar de la reforma legal, pero bueno, habrá que ver qué maniobras ha hecho el gobierno, qué contactos ha hecho, qué es lo que espera hacer. Yo no conozco lo que van a hacer, veo complicado el panorama, pero ellos deben tener ya, en el gobierno ya deben tener un plan, porque no creo que se arriesguen a mandar un proyecto así, que se los rechacen y después quedarse con los brazos cruzados. Ahora, a propósito de lo que señala Walter, en la semana anterior, la designación de los miembros de la Junta Monetaria y la Junta de Regulación Económica, incluso con un informe jurídico, de asesoría jurídica de la Asamblea, en donde dio luz verde, al menos para el nombramiento de 2 que fueron cuestionados, de 2 que fueron aprobados, y que la oposición, especialmente UNES y Pachacuti, dijeron no. Es decir, eso da muestras de lo que pudiera suceder con este proyecto en estas condiciones, Walter. Sí, claro, precisamente en algo, yo diría relativamente no conflictivo, porque el presidente no estaba proponiendo nombres de personas, de políticos que tengan enemigos o que sean personas muy cuestionadas y que se los hayan rechazado. O sea, que están dificultando que funcionen las instituciones económicas. Entonces, sí, eso hace pensar que probablemente esto vaya por un camino igual, salvo que hayan algunas conversaciones con esos bloques de los que todavía no sabemos nada, pero realmente el escenario central sería que se lo rechacen. Claro. Walter, quizás es entendible desde el Ejecutivo si manda por urgente en materia económica, porque por el trámite ordinario un proyecto de estos va a demorar ¿cuánto tiempo cuando se requieren soluciones como la reforma laboral para afrontar este drama que vive el Ecuador? Bueno, claro, si se manda por vía ordinaria, eso va a sufrir, va a ser por el sueño de los justos en alguna gaveta de la Asamblea, ¿no? Eso no se tramitaría nunca. Y entonces tiene que ir por urgencia económica y tiene que ir todo junto, porque si vamos con una ley, con algo específico en cada ley, esto es un cuento en nunca acabar. Y la idea, el plan que tiene que tener Guillermo Lasso es de que para la segunda etapa de su gobierno, en los últimos 2 años de su gobierno, tiene que ser una etapa en que la población sienta que estamos saliendo de la crisis, que se está creando empleo, que está mejorando su nivel de vida, porque si no, pues será un fracaso como lo que le pasó a Macri en la Argentina. Entonces, necesita ya tomar las medidas que van a llevar más adelante la reactivación económica. Una pregunta final por ahora, tras agradecer la atención a Walter Spurrier. Finalmente, plantea Walter un interrogante en su artículo de hoy en El Comercio. Si la Asamblea lo devuelve, quizás el camino pudiera ser la consulta o finalmente la muerte cruzada frente al obstruccionismo de la Asamblea Nacional. Sí, exacto. Yo pienso que en el equipo del gobierno tiene que haber ya analizado todas las opciones y ya tiene que haber decidido su nueva jugada, así como en una partida de ajedrez que es una jugada, el contrario está pensando y uno ya dice, el contrario puede ser A, B o C y yo le voy a contestar de tal o cual manera, porque si no hubieran hecho esta movida. Entonces, yo pienso que ya, y esas son las cosas que se me ocurren, ¿no? La muerte cruzada o en la consulta, si es el caso de que le sea devuelto el proyecto al presidente de la República. Bien, un gusto, Walter Spurrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Walter, un abrazo muy amable por la atención. Muchas gracias por llamarme. Hasta la próxima. Muy amable. El artículo de hoy en Diario El Comercio, página de opinión, llega la ley Metro a la Asamblea este viernes. Expectativa porque no sabemos qué va a pasar con la Asamblea, es impredecible. 6:50 en el territorio continental ecuatoriano. Saludamos al señor ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Lo hemos invitado a un diálogo
en la revista de Opinión Democracia para abordar algunos temas de interés con el transporte, la movilidad y las obras públicas. Quisiera partir de un hecho. ¿Cómo va el proceso para mejorar el sistema vial ecuatoriano partiendo de un hecho que lo hemos repetido permanentemente? Una de las alternativas es la concesión. Hay una buena experiencia cuando uno recorre entre Riobamba, Ambato, Ibarra, Tulcán, la administración de la empresa privada en donde da garantías, buen mantenimiento. Lastimosamente, el Estado ecuatoriano en esta escasez no cuenta con recursos para el mantenimiento. Y allí está la situación en algunas vías del Ecuador. ¿Cómo va este proceso para mejorar el mantenimiento de las vías en el Ecuador? Ingeniero Marcelo Cabrera, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto enorme saludarle, saludar a su directa audiencia, y ciertamente para mí es un privilegio el encontrarme en Radio Democracia y el poder conversar con usted, estimado Miguel. Mire, estamos trabajando intensamente. Usted decía, hay buenos ejemplos, yo diría hay buenos y malos ejemplos que tratamos de no repetir, Miguel. Hay pues buenos ejemplos, como usted lo dice, pero también hay de los otros, especialmente los que fueron firmados al fin del periodo anterior. En este momento estamos enfrascados en procesos tan importantes a través de las concesiones, como el quinto puente en Guayaquil, como vías importantísimas, entre otras la Loja-Catamayo, la Montecristi, la Cadena. Estamos mirando minuciosamente las vías que fueron adjudicadas al término del gobierno anterior, como la Cumbe Biblián y la Buena G Juján, de tal manera que también eso nos permite hacer una evaluación de las vías que fueron firmadas al fin del periodo anterior. En ese contexto, yo le diría a Miguel que lo que se pretende es impulsar con verdadera fuerza las concesiones, pero bajo dos temas importantes: bajo una transparencia absoluta que brinde confianza, que brinde seguridad al inversionista, y por otro lado, bajo parámetros que nos permitan a los ecuatorianos tener un servicio eficiente, eficaz, con contratos que no sean leoninos para el gobierno, sino más bien sean contratos que definitivamente aclaren las posiciones de las partes. En esas condiciones, ¿cuáles son los plazos, las acciones que se cumplen a fin de avanzar en este proceso, ministro Cabrera? Miguel, estamos esperando la reforma al decreto 1190. Esta reforma se supondría que estaría lista en este mes, no más allá del mes de octubre, e inmediatamente estaríamos poniendo sobre la balanza los proyectos Loja, Catamayo y Montecristi, la Cadena, por decirlo menos. Hay otro proyecto importantísimo que es el puerto de Esmeraldas, que también está sujeto a concesión, de tal manera que esos proyectos, Miguel, estarían inmediatamente saliendo. A través del decreto 90, lo que sucede es de que lamentablemente los plazos se alargan. Hay que pedir informes al mes prácticamente en 3 o 4 ocasiones, lo cual genera que se alarguen los plazos, que se dificulte el proceso y que no se llegue a una pronta resolución. Este es un diálogo que tenemos con el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Marcelo Cabrera, sobre temas de interés como el mantenimiento del sistema vial ecuatoriano, las concesiones en las que se empeñarían, por cierto, con experiencias, como bien ha señalado, buenas y malas. Le seguimos escuchando, señor ministro. Bueno, exactamente, hay experiencias malas que pretendemos mejorar y estamos
buscando los diálogos necesarios, como la experiencia que hay en Huaquillas, Río 7, por ejemplo. También, cierto es, Miguel, hay incumplimiento del Estado, y usted bien lo decía, en este momento de crisis económica, incumplimiento del Estado en cuanto significa el pago de su contraparte. Eso genera que los plazos se alarguen, que se complique la situación con el contratista y que se genere, pues evidentemente, reclamos que no solamente es del contratista, sino más bien reclamos de la comunidad que aspira a un servicio adecuado, correcto, justo para el desarrollo de cada una de sus jurisdicciones. Señor ministro, más allá del tema de concesiones, que es importante, ¿cómo está el sistema vial ecuatoriano cuando ha habido problemas, sea por las lluvias, sea por incluso el verano, especialmente en el sur del país? No solamente en el sur, Miguel, el oriente tenemos problemas gravísimos, tenemos problemas graves en Manabí, tenemos problemas graves en el sur del país, tenemos problemas también en el centro del país, de tal manera que estamos tratando de mejorar a través del mantenimiento rutinario que se hace con el poquísimo equipo que cuenta el ministerio. Y adicionalmente, Miguel, hay un crédito de la CAF de mantenimiento por resultados de cerca de 150 millones de dólares, crédito que ya se está utilizando en algunos casos, en algunas vías de Manabí, en otras de Cañá, como la Biblián Ciudad Cochancay, Biblián Ciudad Angas. En otras se está ya convocando a concursos como la Baeza, Narupa, Coca. En otras también se viene ejecutando en el oriente, como la Baeza, Lago Agrio, por ejemplo, de tal manera que estamos extremando los esfuerzos para mejorar la vialidad ecuatoriana. Lamentablemente el presupuesto con el que consta el ministerio es muy reducido en este año. Trataremos el próximo año 2022 de mejorar las condiciones presupuestarias para atender con mayor agilidad y con mayor prontitud a los diferentes sectores del país. Señor ministro, ¿cómo está la relación con los transportistas? Ha habido reuniones con el propio presidente Guillermo Lasso, se ha avanzado en el tema del análisis de la incidencia de los derivados del petróleo, especialmente el diésel. Sin embargo, el tema no ha sido concluido por un informe que deberá presentarse. En todo caso, ¿cómo está la relación con los transportistas para evitar, cuando el país necesita trabajo, producción, productividad, este momento que hubiese acciones de hecho en el Ecuador? La relación, yo diría que bien, Miguel, se está elaborando el documento final, que como bien lo dijimos, será suscrito el próximo 27 de septiembre. Se ha ido estudiando por cada una de las modalidades del transporte. Seguimos trabajando en las reuniones bilaterales con la finalidad de que la relación se mantenga en los términos óptimos que ventajosamente ha habido a través del diálogo instruido por el señor presidente de la República en estas mesas que fueron constituidas prácticamente a principios del mes de junio, Miguel. Bien, y el otro tema que se relaciona también con la transportación, las famosas licencias fraudulentas. Cierto es que esto está tratando la Agencia Nacional de Tránsito, pero de alguna manera rebota este problema. ¿Cómo lograr sacar de la circulación estas 35.000 licencias fraudulentas que constituyen un peligro si no se capacitaron para la conducción? Miguel, han sido dadas de baja como ejecutivo de la ANT. Lo que teníamos que hacer es esto, y van a haber muchos otros anuncios más, Miguel. Se dieron frecuencias, se dieron autorizaciones a nuevas empresas en gran cantidad en los últimos días de la administración anterior, causando perjuicios a los ecuatorianos y a las empresas legalmente constituidas. Se está analizando minuciosamente todo esto
y vamos a tomar las acciones que tengamos que tomar. No nos temblará la mano, estimado Miguel. El Ecuador necesita transparencia, necesita trabajar de la manera que todos queremos, con justicia para todos, y esa es lo que nos da, con transparencia, y eso es lo que nos ha pedido el presidente Guillermo Lasso. Si bien se han dado de baja las 35,000 y más licencias falsas, sin embargo, pudieran estar circulando en el país con todo el peligro que ello conlleva. Habrá que mejorar los controles y sacar definitivamente esas licencias que no pueden circular en el Ecuador. Definitivamente se ha dado las instrucciones también a la Comisión de Tránsito del Ecuador para que tome las medidas pertinentes y necesarias que permitan detectar el mal uso de esas licencias. Señor ministro, usted se refirió ya a las frecuencias. Casi en el Ecuador ha sido un cuento de nunca acabar el famoso tema de rutas y frecuencias. A veces se combate la velocidad, el correteo de los buses en las carreteras del país, pero si hay más frecuencias, esto permite eso. Habría que ir a la causa, más allá del efecto, que es importante combatir este correteo de los buses intercantonales, interprovinciales, pero habrá que de alguna manera echar abajo esto que ha sido un abuso permanente de la concesión de rutas y frecuencias, ministro. Pues a través de prebendas hacia quien otorga las rutas y frecuencias, y lógicamente causa esta situación que se da en el país. Esa es la lucha, una lucha frontal contra la corrupción y el mal uso del poder en estos lugares que deben ser y que son extremadamente delicados en su manejo en el país. Señor ministro, otro tema que fue materia de críticas, especialmente en el ámbito legislativo, ¿cómo está su relación con los asambleístas? Usted fue también legislador, fue alcalde de Cuenca, sin embargo, es entendible cuando un asambleísta de provincias concurre a una Secretaría de Estado a pedir obras para su provincia. Sin embargo, cuando pasan esa línea y entran en otra dinámica de exigir cargos, de plantear cargos, por ejemplo, que está prohibido expresamente por la norma constitucional y legal, simplemente es otra cosa. ¿Cómo está su relación ante los pedidos que le formulan asambleístas del país? Mire, Miguel, los asambleístas son libres de venir, de visitar el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, como lo hacen también en otros ministerios. Yo creo que se ha tratado de satanizar a través de un tema que es muy particular y del cual tendrá que responder la señora asambleísta mencionada, pero definitivamente yo le puedo afirmar que las reuniones que se han mantenido son para tratar temas de la provincia, temas que tienen que ver con la vialidad, con los puertos, con los aeropuertos, con los contratos del TECOF que están dentro del EMETOF, con los contratos de Ecuador Estratégico. Hay tantos temas, Miguel. Yo creo que en su rol de legislar y fiscalizar es justo que un asambleísta conozca cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla los proyectos que el METOP tiene a su cargo en cada una de las provincias. Señor ministro, ¿y cómo va la movilidad urbana y sostenible tan fundamental en el Ecuador? Bueno, estamos, Miguel, esta semana en la Semana de la Movilidad Sostenible. Siempre lo hemos hecho. Cuando fui alcalde de Cuenca lo impulsé de manera muy fuerte, y en esta ocasión, Miguel, hemos organizado una serie de encuentros en diferentes ciudades del país. El último sábado hemos estado en varias ciudades del país con ejemplos de movilidad sostenible, tanto a través del uso de la bicicleta, cuanto también con caminatas importantes. Es importante, Miguel, para cada uno de los seres humanos, para cada uno de nosotros, el fortalecer nuestra salud mental, nuestra salud física, y también combatir el COVID-19 a través
de una actividad física importante, y por eso lo impulsamos, a más de que estamos evitando la contaminación del medio ambiente. No podemos pensar que la única manera de movilizarnos de un lugar a otro es a través del uso del automóvil. Además, es importantísimo extremar las medidas de seguridad para los ciclistas y para los peatones, de tal manera que esa es la razón, Miguel, por la cual estamos impulsando con la agencia francesa para el desarrollo y también con consultores privados la Semana de la Movilidad en todo el país. El día de mañana tendremos una caminata desde el Emetop hasta el Parque Bicentenario para justamente celebrar este hecho muy singular, muy importante, yo diría, en la vida de todos y cada uno de nosotros, de tal manera que lo estamos impulsando con mucha fortaleza esta situación, Miguel. Bien, seguiremos hablando de estos temas de interés, la situación del sistema vial ecuatoriano y las acciones que cumple el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Un gusto dialogar con el señor ministro Marcelo Cabrera. Marcelo, muy amable. Gracias, Miguel, un gusto enorme saludarle y siempre a tus órdenes. Un abrazo. Muchas gracias. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, en la revista de opinión Democracia. 7:07 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un análisis del combate a la corrupción en el Ecuador y el último acuerdo, el soporte que va a dar la Organización de las Naciones Unidas en esta tarea. Invitados, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, el catedrático César Montúfar y el analista político y articulista del comercio, doctor Sebastián Mantilla Vaca. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.